¿Qué pasaría si Cumbres Borrascosas se publicara a día de hoy? ¿Lo llamaríamos como una historia de amor o, sin embargo, lo veríamos como una relación tóxica? Porque muchas veces yo creo que se vende esta novela como un gran romance cuando realmente lo lees con calma, detenidamente, analizando a los personajes, te das cuenta de que es bastante más incómodo y bastante más complejo. De Cumbres Borrascosas, que es una novela que a mí me gusta mucho y de la cual he intentado analizar profundamente los personajes y también encontrar la mejor edición, porque últimamente me fijo muchísimo en las ediciones. Yo de Cumbres Borrascosas ya tenía dos ediciones, que es esta de aquí de Alianza, pero esta es bastante antigua. De hecho, las páginas están un poquitillo amarillas ya. Tengo esta de Cranford Collection, que es muy bonito, con las flores, tiene una ilustración dentro. Es una edición muy bonita, pero yo me quedo con la que he leído más reciente, que es la de Alba Clásica. Y además no me costó tampoco muy cara, creo que fueron unos 15 euros, 15 o 20 euros. Ya os lo diré seguro. Pero bueno, que la cosa es que haciendo la comparativa, para mí la mejor es esta. Ya os digo, por la traducción, sobre todo. Yo creo que en obras, ya sean inglesas o rusas, la mejor es Alba. Bueno, que me enrollo y esto no es publicidad ni nada, era simplemente una puntualización, que a mí me gusta más esta, no quiere decir que las otras no sean buenas, sino que si tengo que escoger, yo siempre escogeré Alba. Vamos a hablar también un poco más acerca de la autora, que es Emily Bronte. Esta novela se publicó en el 1847, o sea, hace casi 2 siglos ya. Y curiosamente, si no recuerdo mal, Emily Bronte solo escribió esta única novela. Y vamos a ponernos en un poco de contexto, porque vivía en una época que era muy rígida, en la Inglaterra victoriana, donde estaba muy mal visto las emociones fuertes, muy intensas, o sea, no estaba como del todo bien visto. El deseo, la rabia, todo eso había que esconderlo. Y aún así, Emily Bronte escribió una novela que está llena de pasión, de obsesión, de rencor y de dolor. Es muy trágica. Y eso ya creo que dice mucho de lo valiente que fue en aquella época. He de decir que Cumbres Borrascosas primeramente se publicó bajo el seudónimo de, creo que era Acton Bell o Ellis, no me queda muy claro, pero yo sé que las hermanas Bronte al principio publicaban con seudónimo. No voy a profundizar en esto porque no lo tengo muy claro y no me quiero mojar. Así que voy a pasar ya a hablar de la novela. La historia se sitúa en un páramo, en un lugar que está aislado, casi salvaje, donde viven varias familias, que están muy marcadas por unos conflictos muy fuertes a nivel emocional. Y en el centro de todo esto está Heathcliff y Catherine, que son dos personas que se quisieron de una forma muy intensa, pero nunca consiguieron estar juntos. Y lo que empieza como una historia de amor imposible acaba afectando a todas las personas que le rodean, incluso a la siguiente generación. Como si ese dolor mm, no se acabara de cerrar del todo y pasara de padres a hijos. Hablemos también de quién cuenta la historia, porque no está narrada por ninguno de los dos protagonistas, sino que nos la cuenta Nelly Dean, que fue la criada de la casa. Y ella
se la va explicando al señor Lockwood, que es el nuevo inquilino que llega sin saber nada de lo que allí ocurrió ni de lo que está ocurriendo. Es decir, todo lo que sabemos nos llega como un recuerdo, contado por alguien que estuvo allí y que lo vio todo desde dentro. Y eso hace que la historia tenga todavía un tono como más triste. Es como algo que pasó hace mucho tiempo, pero que sigue pesando y marcando a las personas que viven allí. Vamos a profundizar en uno de los personajes principales, en Heathcliff, y es que es un personaje muy complicado. No sabe. Aquí voy a hacer un poco como de análisis psicológico, porque es, yo creo que un personaje que no sabe amar. Viene también de un pasado de abandono y humillación, y eso hace que su forma de amar sea desde el miedo a perder a la persona amada. Porque Heathcliff, cuando llega a la vida de Catherine, es un niño. Él llega a su vida porque el padre de Catherine, vamos a poner contexto, Catherine vivía con su hermano y sus padres y la mujer esta y Nelly, que era la criada, en Cumbres Borrascosas. Y el padre de Catherine se va a, no sé si era a Londres ahora no recuerdo a dónde iba, que volvía con este niño porque se lo encontraba por ahí como un vagabundo y decía a acogerlo. Entonces Heathcliff llega a la casa de Catherine como un niño acogido, que el padre le coge mucho cariño y quiere darle una vida y darle un hogar y que pase a formar parte de la familia y que sea, pretende quizá que sean hermanos, pero se encuentra con todo lo contrario. Es que el hermano de Catherine no lo soporta y siempre intenta humillarlo, echarlo de sus vidas, pero en cambio Catherine y él se acaban haciendo mejores amigos. Y como decía, esto se va desarrollando al cabo de los años, este amor que se tienen el uno al otro y al final, como viene de un pasado también muy atormentado y de que en su propia casa no le acepten y le estén rechazando siempre, él no quiere a Catherine de una forma sana, sino que quiere poseerla. Y como no puede tenerla, pues decide hacerle daño. O sea, necesita hacerle daño. Y es el típico amor que no acepta un no, que no soporta que la otra persona escoja otra vida. Hoy en día diríamos claramente lo que he dicho al principio, que es una relación tóxica o un amor tóxico. Y yo creo que también el contexto es muy importante porque cuando leemos un libro que ha sido escrito en otra época hay que ponerse en la mentalidad de esa época, porque si estos personajes se hubieran dado en otra época, en otro contexto y con otras normas sociales, probablemente Heathcliff y Catherine hubieran estado juntos y no hubiera habido tanto drama. Pero como es una historia escrita en el 1847, sí, 1847, pues es un amor imposible. Bueno, voy a seguir intentando hacer la reseña y un resumen sin desviarme tanto. El señor Lockwood, que es un hombre de ciudad que llega como inquilino, como el nuevo inquilino de la Granja de los Tordos, que es una casa que está aislada en medio del páramo. Y al poco tiempo de llegar, decide ir a Cumbres Borrascosas a conocer al dueño, que es una casa que está todavía más aislada, que es más oscura. Cuando él llega se encuentra con un ambiente totalmente hostil, no entiende nada porque todas las personas que habitan en esa casa se odian tanto unos a otros, pero bueno, ocurre una circunstancia climatológica que empieza a llover, entonces el señor Lockwood dice, yo os lo estoy explicando de forma muy sencilla, yo ahora no me puedo ir otra vez a la granja de los tordos y ahora ya me tengo que quedar aquí a dormir
porque a no ser que me des un guía para volver, con el clima que hace y todo, yo ahora no sé volver. Total, que se queda a dormir en la casa y todo el ambiente es muy raro, muy extraño, está lleno de silencios, de tensiones, de personas que no son nada amables. Y bueno, tampoco quiero hacer muchos spoilers, pero tras pasar allí la noche, cuando vuelve a su casa, le pide a la criada, a Nelly Dean, que le cuente la historia de esta familia para saber y entender qué es lo que pasó y por qué estas personas están, están así, actúan así y demás. Y entonces es cuando realmente empieza la novela. Y Nelly explica años atrás que en Cumbres Borrascosas el señor Earnshaw acogió a un niño que estaba abandonado, llamado Heathcliff. Y desde pequeño este niño fue tratado de forma como alguien inferior. Fue despreciado, humillado, sobre todo por Hindley, que es el hermano de Catherine, y la única persona que conecta con él realmente es Catherine Earnshaw, la hija del señor Earnshaw. Y Catherine y Heathcliff se crían juntos, desarrollan un vínculo muy intenso y cuando van creciendo la diferencia social se convierte en un problema porque Catherine se da cuenta de que casarse con Heathcliff significaría una vida muy difícil y sin reconocimiento social. Y por eso decide casarse con Edgar Linton, que es, bueno, de la familia de los dueños de la granja de los tordos. Edgar Linton es un hombre tranquilo, muy educado, que tiene buena posición social y, claro, Heathcliff vive esta decisión de Catherine como una traición enorme. Y entonces decide marcharse durante unos años. Y cuando vuelve, vuelve muy cambiado. Vuelve más frío de lo que ya era, más rencoroso y con una sola idea en la cabeza. Y es vengarse de todas las personas que le hicieron daño. Esto es lo que hace que la historia cada vez se vaya volviendo más y más oscura. Porque Catherine, cuando Heathcliff vuelve a aparecer en su vida tras tanto tiempo, ahora no recuerdo cuántos años eran, pero pasan varios años, intenta volver a coger a Heathcliff como amigo, porque en el fondo lo sigue amando, intenta que Heathcliff se lleve bien con su marido, que es el señor Edgar Linton, pero ahí hay mucha confrontación y no se puede dar el caso. Entonces, Catherine se va enfermando, la novela no lo dice explícitamente, pero yo sospecho y intuyo que es de depresión y ansiedad. Y, y como Heathcliff vuelve a declararse a Catherine y no puede tenerla, entonces, como no puede tenerla, es tanta la rabia y el dolor que decide hacerle daño a todo, o sea, a toda costa, arrasar con todo el mundo. Y entonces se casa con Isabel, que es la hermana de Edgar. A la pobre la trata fatal, la maltrata, pero la maltrata psicológicamente y físicamente, todo para hacer daño a Edgar porque Heathcliff lo ve como el hombre que le ha robado a la mujer de su vida. Entonces, para hacerle daño a Edgar, se casa con la hermana y la maltrata. Isabel se queda embarazada y decide huir y criar al hijo ella sola. Entonces, bueno, luego pasa el tiempo. Es que lo quiero contar todo sin hacer mucho spoiler. Y me está costando. Entonces, pasa el tiempo y Catherine se queda embarazada, tiene a la niña, pero al final enferma de tristeza y se acaba muriendo. Y Heathcliff no lo soporta. O sea, es incapaz de superar esta pérdida. Y dedica
el resto de su vida hacer daño también a la siguiente generación. Cuando, como he dicho, cuando Catherine enferma y se muere, Heathcliff esto no lo acepta, no lo supera y entonces toma la decisión de hacer daño incluso a la siguiente generación, a los hijos de los que han estado implicados en su sufrimiento. Por eso digo que la historia es muy oscura y muy retorcida, no es una historia, una novela romántica. Quien abra este libro buscando una historia romántica, que se olvide, que se vaya a leer alguna novela de Elizabeth Benavent, porque esto es una historia de personajes muy atormentados y me atrevo a decir que algo desequilibrados. Porque Heathcliff ama, tiene un amor obsesivo y ya os digo, está muy marcado por la infancia, nunca se sintió querido y de verdad esto hace que crezca con una herida muy profunda, con la sensación de abandono, de humillación y no sabe amar. O sea, no ha aprendido a amar y por eso no sabe amar de una forma tranquila. Y su amor por Catherine nunca ha llegado a ser sano. Es posesivo, es obsesivo y está lleno de miedo a perderla. Y no acepta que Catherine escogiera otra vida. Y cuando no puede tenerla, prefiere vengarse. Por eso yo empecé el vídeo diciendo que esto, que Cumbres Borrascosas a día de hoy sería la representación de una relación tóxica. Porque alguien que confunde amar con poseer y convierte el rechazo en venganza, pues eso es muy peligroso. Luego, para Catherine, el personaje de Catherine representa que amar no siempre es suficiente, porque Catherine sí ama a Heathcliff y de hecho lo ama muchísimo, pero también quiere seguridad, estabilidad y reconocimiento social. Y ella entiende algo muy duro, y es que amar a alguien no siempre significa que puedas construir una vida con esa persona. No creo que sea ni mala ni egoísta, pero sí que es cierto que traiciona sus propios sentimientos, porque al final se casa con Edgar no por amor, sino por posicionamiento social y para tener una buena vida. En cambio, si se hubiera casado con Heathcliff, sí hubiera sido por amor. Entonces, en el punto en el que ella está, o en el punto en el que ella se encuentra, esa división de escoger una vida tranquila y con posición social o escoger al amor de mi vida, eso es lo que la acaba enfermando. Porque Catherine representa a alguien que ama intensamente, pero que no es capaz de sostener ese amor sin llegar a perderse a sí mismo. Como os iba diciendo, Cumbres Borrascosas no es una historia de amor, es una historia sobre cómo el dolor no resuelto se puede heredar, sobre cómo las heridas emocionales pasan de una generación a otra y la gran diferencia, porque también he de decir que cuando muere Catherine, Emily Bronte podría haber acabado ahí la historia perfectamente, pero no, decidió continuar con la siguiente generación. Bueno, la diferencia, la gran diferencia, yo creo que al final la hija de Catherine sí tiene algo que ella no pudo tener y es la libertad de escoger a quién amar, sin miedo a la presión social y sin miedo a nada, porque sí que es cierto que en cierto momento de su vida es obligada a casarse con el hijo de Heathcliff por su plan retorcido de hacer daño a Edgar Linton y a todo el mundo y a todos los descendientes, pero el hijo de Heathcliff acaba muriendo, entonces al final del libro no es que o sea, tampoco diremos que tiene un final bonito, pero sí que tiene como un final muy distinto y es que vemos que la hija de Catherine tiene la opción de escoger. Y esto me parece muy bonito y muy importante, o sea, el que al final alguien, dentro de todos los personajes atormentados, que haya uno que al menos se da cuenta de todas estas heridas, de todo este dolor y al final tenga la oportunidad de escoger, de decir, bueno, ahora yo decido con quién quiero estar
y sin que nadie se interponga en mi camino y en mi decisión. Y para la época que fue escrito, es que la verdad que me parece una novela muy ambiciosa y muy avanzada para la época. Yo creo que Cumbres Borrascosas no es un libro que te enseña a amar, pero sí te enseña a qué sucede cuando no sabes gestionar tus sentimientos, cuando el amor se mezcla con heridas, con orgullo y con falta de límites, cómo todo puede acabar muy mal, muy perjudicial tanto para ti como para la persona amada como para las personas que están alrededor. Y quizá por eso, porque es una novela un tanto incómoda, sigue siendo un libro que no te deja indiferente, ya os digo, pasa a ser de mis libros favoritos, sin lugar a dudas. O sea, me parece una pedazo de novela con una oscuridad psicológica y una atmósfera muy densa y unos personajes obsesivos, no sé, ya os digo, de mis novelas favoritas del 2025. Digo de 2025 pese a que me lo acabé el 5 de enero de este año, pero como lo empecé a leer el 16 de diciembre, gran parte se la ha llevado el 2025, así que lo meto en uno de mis libros favoritos de 2025 y probablemente pase a ser de mis libros favoritos ya para toda la vida. En fin, no me quiero enrollar más. He intentado no hacer mucho spoiler por si no habéis leído el libro y queréis leerlo. He intentado hacer un pequeño análisis de Heathcliff y de Catherine y ya os digo que son personajes muy atormentados, con un perfil psicológico muy complicado. Si sois sanitarios como yo y lo leéis con esa mirada clínica, vais a ver a qué me refiero. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle like, suscribiros y nos vemos pronto. ¡Chao!